¿Has notado cómo el mundo grita cada vez más fuerte, pero dice cada vez menos? Vivimos rodeados de un estruendo ensordecedor. Las redes sociales que nunca callan, las noticias que se atropellan unas a otras, las voces que compiten por ser escuchadas en un mercado de la atención donde el silencio parece haber sido desterrado como un crimen imperdonable. Pero hay algo perturbador en este ruido constante, algo que Friedrich Nietzsche habría reconocido inmediatamente. El grito más desesperado no es el que busca comunicar, sino el que busca ocultar. Tu silencio, dice el filósofo alemán, es más ruidoso que su gritería. Y en estas palabras se esconde una verdad que podría transformar completamente tu manera de entender la existencia. Imagina por un momento que Nietzsche caminara entre nosotros hoy. Sus ojos penetrantes observarían esta sociedad hiperconectada, esta civilización del ruido perpetuo, y sonreiría con esa mezcla de ironía y compasión que caracterizaba su mirada sobre la humanidad. Vería en nuestro mundo digital una versión amplificada de lo que él ya había diagnosticado en su época. Una humanidad que grita porque no sabe qué decir, que hace ruido porque teme enfrentarse al vacío de su propia existencia. El silencio auténtico, el silencio del que habla Nietzsche, no es ausencia de sonido, es presencia total. Es la manifestación de una voluntad de potencia que ya no necesita justificarse ante el mundo, porque se ha justificado ante sí misma. Quien ha atravesado el desierto de su propia alma, quien ha enfrentado sus propios abismos y ha emergido, fortalecido, no necesita gritar para existir. Su mera presencia es un estruendo que sacude los cimientos de todo lo establecido. La voluntad de potencia, ese concepto fundamental que atraviesa toda la filosofía nietzscheana, no se manifiesta en el ruido exterior, sino en la capacidad de autodominio, en la fuerza interior que no necesita proclamarse. Es la diferencia entre el poder auténtico y la impostura del poder. El verdadero poder no grita, simplemente es, como un río profundo que fluye silencioso, pero arrastra montañas, mientras los arroyos superficiales hacen mucho ruido, pero apenas mueven guijarros. Pero la sociedad actual, esa masa que Nietzsche llamaría el rebaño, no puede soportar este silencio. Le resulta amenazante, inquietante, porque en su profundidad se refleja la superficialidad de su propio ruido. Por eso grita más fuerte. Por eso multiplica las palabras vacías, los eslóganes, las opiniones prestadas, las indignaciones fabricadas. Es el grito desesperado de quien sabe, en el fondo de su ser, que no tiene nada verdaderamente propio que decir. Esta es la diferencia fundamental entre el nihilismo activo y el nihilismo pasivo que Nietzsche describía con tanta lucidez. El nihilismo pasivo es el de aquellos que, habiendo perdido sus valores tradicionales, se hunden en la desesperación y buscan en el ruido exterior una distracción de su propio vacío. Gritan porque el silencio les revela la nada que habita en su interior. Son como adictos al escándalo. Necesitan dosis cada vez mayores de estimulación para no enfrentarse a la ausencia de significado en sus vidas. El nihilismo activo, en cambio, es el de aquellos que han atravesado esa nada y han encontrado en ella no una condena, sino una liberación. Han comprendido que la muerte de los viejos dioses no es una tragedia, sino una oportunidad. Una oportunidad para la transvaloración de todos los valores, para crear nuevos significados desde la raíz de su propia existencia. Estos individuos no necesitan gritar porque han encontrado su propia voz, y cuando hablan, lo hacen con la autoridad de quien ha conquistado el derecho a hablar. La moral judaico-cristiana que Nietzsche criticaba con tanta vehemencia es precisamente una moral del grito, una moral que necesita proclamarse constantemente para convencerse a sí misma de su validez. Es una moral de esclavos que necesita la aprobación del rebaño, que mendiga reconocimiento, que grita sus virtudes porque duda de ellas. Miren qué buenos somos, parece gritar. Observen nuestra compasión, nuestra humildad, nuestro
Sacrificio. Es el grito del resentimiento que no puede soportar la grandeza silenciosa de quien vive sus valores sin necesidad de proclamarlos. Frente a esto, el individuo que ha superado esta moral del resentimiento habita un silencio que es pura potencia, pura afirmación de la vida. No necesita demostrar su valor porque lo vive plenamente. No necesita justificar su existencia porque la ha asumido completamente, con todas sus contradicciones, sus sombras, sus aspectos tanto luminosos como oscuros. En nuestro mundo contemporáneo, este fenómeno se ha magnificado exponencialmente. Las redes sociales se han convertido en el gran coliseo donde millones de personas gritan simultáneamente, compitiendo por likes, por reconocimiento, por una validación que nunca llega, porque siempre necesita ser renovada. Es el grito perpetuo de quien no ha aprendido a estar solo consigo mismo, de quien no ha desarrollado lo que Nietzsche llamaba la estética de la existencia, el arte de hacer de la propia vida una obra de arte. La estética de la existencia no es un concepto decorativo o superficial. Es la capacidad de dar forma y significado a la propia vida desde adentro, de convertirse en el artista de su propio destino. Quien ha desarrollado esta capacidad no necesita la aprobación externa, porque ha aprendido a ser su propio crítico, su propio público, su propio juez. Su vida se convierte en una obra de arte que se contempla y se crea simultáneamente, en un proceso continuo de autoformación que no requiere espectadores. El concepto del eterno retorno que Nietzsche propuso como la prueba suprema de la afirmación, Vital encuentra aquí su más clara aplicación. ¿Estarías dispuesto a vivir exactamente la misma vida que vives ahora, con todos sus gritos desesperados, sus búsquedas vacías de validación, sus ruidos sin contenido, infinitas veces? ¿O preferirías el silencio profundo de quien ha encontrado en sí mismo la fuente de todo valor y significado? Esta pregunta no es meramente hipotética. Es un test existencial que revela inmediatamente la calidad de nuestra existencia. Quien grita constantemente, quien busca validación externa, quien llena su vida de ruido para evitar enfrentarse a sí mismo, no podría soportar la idea de repetir eternamente esa existencia. Pero quien ha encontrado en el silencio su propia profundidad, quien ha desarrollado la capacidad de crear valores desde su interior, no solo podría soportar la repetición eterna de su vida, sino que la desearía. El Übermensch, ese ideal del ser humano superado que Nietzsche vislumbraba, no es necesariamente alguien que habla más o mejor que los demás. Es alguien cuya presencia silenciosa tiene más peso que 1000 discursos vacíos. Es el individuo que ha logrado la síntesis perfecta entre lo apolíneo y lo dionisíaco, la forma y el contenido, la estructura y la pasión, la lucidez y la intensidad. Vital. Lo apolíneo representa el principio de individuación, la claridad, la forma, la medida. Lo dionisíaco representa la embriaguez vital, la pasión, la fuerza creativa que rompe todas las formas. En el individuo superior, estos dos principios no luchan entre sí, sino que se complementan. Su silencio no es apolíneo y frío, sino que contiene toda la intensidad dionisíaca de la vida. Es un silencio ardiente, un silencio que vibra con la plenitud de la existencia. No necesita gritar sus logros, porque los vive plenamente. No necesita proclamar su sabiduría, porque la encarna en cada gesto. Su mera presencia es una enseñanza. Su manera de caminar por el mundo es una filosofía viviente. Es como un maestro que enseña más por lo que es que por lo que dice. Este silencio del que hablamos no es pasivo ni resignado. Es el silencio activo de quien ha abrazado el amor fati, el amor al destino. Es el silencio de quien ha comprendido que la vida no necesita justificación externa, que la existencia se justifica a sí misma por su mera intensidad, por su capacidad de crear valores y significados desde su propia profundidad. El amor fati no es resignación,
es afirmación total. Es la capacidad de decir sí a la vida tal como es, con todos sus aspectos terribles y maravillosos, con todas sus alegrías y sus sufrimientos. Quien ha desarrollado esta capacidad no necesita gritar contra el destino ni lamentarse de las circunstancias. Abraza su destino tan completamente que se convierte en su propio creador. Mientras tanto, el ruido de la sociedad contemporánea se vuelve cada vez más ensordecedor, precisamente porque es cada vez más vacío. Es como si millones de personas gritaran al unísono para tapar el silencio aterrador de una existencia que no han aprendido a habitar plenamente. Gritan en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones triviales que llenan sus días, porque en el fondo temen ese momento de silencio en el que tendrían que enfrentarse a la pregunta fundamental: ¿quién soy realmente? Cuando nadie me está viendo, cuando nadie me está escuchando, esta pregunta es el comienzo de toda sabiduría auténtica, pero es también la pregunta que más teme la mentalidad del rebaño. Por eso prefiere el ruido constante, la distracción perpetua, el entretenimiento infinito, todo antes que enfrentarse al silencio de su propia interioridad. La transvaloración de todos los valores de la que hablaba Nietzsche comienza precisamente en ese silencio. Es allí donde el individuo puede examinar todos los valores que ha heredado, todas las creencias que ha asumido sin cuestionarlas, todos los prejuicios que han moldeado su existencia. Y es allí donde puede comenzar el proceso de crear nuevos valores, valores auténticos que surjan de su propia experiencia vital. Por eso tu silencio es más ruidoso que su gritería, porque en tu silencio habita la plenitud de una existencia que se ha encontrado a sí misma, mientras que en su gritería se esconde el vacío de vidas que huyen desesperadamente de su propia profundidad. Tu silencio es la manifestación de una voluntad que ya no necesita justificarse ante el mundo, porque se ha justificado ante el tribunal más exigente, ante sí misma. En un mundo que grita constantemente, el silencio se convierte en la forma más radical de rebeldía. No es el silencio del conformismo o la resignación, sino el silencio de quien ha comprendido que las palabras más poderosas son aquellas que no necesitan ser pronunciadas, que los valores más sólidos son aquellos que se viven sin necesidad de proclamarlos, que la existencia más plena es aquella que se basta a sí misma. Nietzsche nos invita así a una revolución silenciosa, la revolución de quienes han aprendido a habitar su propia profundidad, de quienes han encontrado en el silencio no un vacío que llenar, sino una plenitud que celebrar. Es el silencio de los creadores de valores, de los que danzan sobre el abismo de la existencia sin necesidad de gritar para confirmar que están vivos. Es el silencio de quienes han comprendido que la verdadera grandeza no se proclama, simplemente se vive.